Buenos días, Leti. Pon tu micrófono, Leti. Pon tu micrófono. Pon tu micrófono. No sé. A ver, hable. Hable. ¿Ya? ¿Así estamos? Ahora sí, que todo salga muy bonito, tranquilas, no pasa nada. Gracias, Luis. Oye, nosotros pensábamos que ibas a salir de viaje. Voy a salir de viaje el día 27. Ah, El día 27 nos vamos salimos del país. qué bueno, qué padre, ya tocaba. Ya tocaba. Ya tocaba. Ok, las dejo para que se concentren, que todo va a salir bien. Gracias. Ok. Yo voy a estar dando aquí acceso a la gente. Me desconecto para poder hacer la tarea que me encargó esta Leti. Sí, muy bien. La de formadores, pero mira, ya se me rompió todo. Hay muchacha. Mira. Tengo que ponerle una cinta. Está más gruesa. Que te la indiquen mejor. Ah, En utileza. ¿dónde es eso? ¿Cómo le hace? ¿Le pongo aquí? Pues yo creo que ahí le pueden primero poner un refuerzo, sí. Utileza queda en la plaza antes de Tulipanes, sí, en una placita antes de Tulipanes. ¿Los tulipanes son los arcos? Sí. ¿Y utileza? Sales a los arcos y para la izquierda, antes de la Guadalajara. Antes de la Guadalajara, en una plaza. Sí, Pero salgo a Eulalia Gutiérrez. sí. Sal en la Está en Eulalia Entonces, Gutiérrez. paso los arcos a la izquierda, a la lateral. Y ahí está. Utileza. Ah, ok. Bueno, le pedía ¿cómo se llama? Pati. Como si fuera la oración ahí en el día de tu convivio. Nati. Sí. Sí, me dijiste. Porque quiero que Sí. participen todas las... Sí. Nati, ¿por qué no aparece en el listado ni Leti ni Claudia? ¿En cuál listado, mi vida? De aquí De participantes. es que están con mi computadora, mi vida. Ok. Ok. Estamos las tres con mi computadora. Sí, gracias. Sí, para evitar interferencias o lo del audio y así, pero aquí estamos las tres, mira. Ponnos Hola. lista de asistencia. Ponnos palomita, Luis. ¿Quieres con coreografía? Nada. Bueno. Ya, concéntrense. Muy bien, mira, aquí donde dice admitir, aquí se le da admitir. Mucha Sí. risa, mucha risa. Lo malo es que eso se está grabando, ¿eh? Sí. Se está grabando. Sí. No, pero tú, mira, no lo ocupas. Sí. Sí. Pero está muy buena. Está re bueno. Pero fíjate que estoy comparando esta con la latinoamericana. Hasta las mismas, todo viene igualito con la latinoamericana.
Pues es que esta es latinoamericana. pero no es de formadores la otra. Ah, no. Y entonces las estaba cotejando. Y dice lo mismo. Le dije, mira, bendito sea Dios. Está doble. A ver, déjame ver A ver, pues, sí, pero déjame ver el sonido. No les vaya a fallar. Si está al 100%. Ok. 53. ¿Quieres que ya ponga la presentación? oye, ese reloj hay que ponerlo a tiempo, mira, Sí. Claudia. Muévele ahí a ese reloj. Ay, Hola, buen día. Hola, Pati. ¿Cómo están? Bien, Hola, gracias. Pati. Buenos días. Buenos días. Nos vas a ayudar con la oración, ¿verdad? Sí, Ok. Qué a la bueno. hora que ustedes me digan. Sí, gracias. Entonces dijo que ya estaba en eso. Sí, licenciado Ani. Sí. Ayer. Eso fue ayer. Sí. Entonces digo, ya, te Sí. voy a conseguir el teléfono. Sí, para nada más para tenerlo, ni Sí. le voy a llamar ni nada. Pero porque me están llamando de Guadalajara, de Saltillo, 844 me llaman bastante y lo contesto y nadie contesta. Entonces, como estoy asustada por lo de la extorsión a mi mamá, entonces me quedé y dije, pero no voy a hacer, si le pongo ahí licenciada, pues ya, ahora sí contesto. A propósito. Pero los... no, Pues faltan 5 minutos y nada más estamos ustedes, Pati y yo. ¿Ok? Sí. Bueno, pues te podemos dar la clase a ti, Luisito. Y a mí. Aplaudimos, Luis. Sí, se me hace que faltan mucha gente. Ahorita se conectan, Luis, vas a ver. ¿Te pongo ya la presentación? Ok, sigo al pendiente. Sí. ¿Cuál es la presentación? Aquí está. Te voy a poner este para acá. Aquí está, para que la puedas mover. Voy a practicar. Sí. Bueno, me salí. ¿Cómo que te No salió? reuniones. ¿Qué fue aquí? Entonces, ay, Dios mío. No sé cómo está el asunto aquí. Ay, a ver, voy a dejar de compartir. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola, Yola. Buen día. Mira, te recomiendo que nomás le den vuelta aquí para que no haya, mira, aquí para atrás es para que avanzas y luego si no te regresas y mejor para no le des aquí nomás en la bolita. Ya está el café. Ya. Ya. El cajoncito y cucharas. Cajón.
Admitir, Nati. Ya lo admitieron. Ok. Ya. Sí, ya tú nomás aquí le mueves, ya que lo Luis va a admitir. Me falta un minuto. ¿Y cuánta gente hay? Ahí dice cuántos conectados. ¿Dónde dice cuántos conectan? 6, nada más. Fíjate. Es muy poquita gente. No, hombre, están entrando. Ahorita entra. No, los que no podemos. Pues no sé qué vamos a empezar. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Quieren saludar a alguien? ¿Sí? Sí. ¿Quieres saludar a alguien? Buenos días. Parece que no, nadie. Hola. Hola, buenos días. Hola, hola, ¿quién eres? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Violita? Bien, bien. Sin peinar, ¿Quién más está por ahí? porque no me bañé y ando aquí, pero dije, no, aquí estoy, aunque sea despeinada, pero aquí estoy. Sí, gracias, gracias. Ya son las 10, vamos a empezar. Vamos a empezar, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todas. No, avanza, Nati. Buenos días. Buenos días, Claudia, Telma. Vamos a ver ahora las cartas católicas universales. ¿Nos ayudas, Pati, con la oración? Sí, nada más regrésate tantito. Se fue la presentación. Ok. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar esta hermosa mañana y vamos a iniciar precisamente con la oración para ponernos en disposición de escucharla y que su palabra penetre y podamos hacer la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Oh Dios, Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia, para que tu para que tu palabra penetre en mi corazón y y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz y me guíen hacia ti.
Háblame, Señor. Te Te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor. Tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros. Bueno, pues para dar una recordadita, recordemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, los libros históricos, los didácticos y los proféticos. No me quiero entretener mucho en la introducción, pero recuerden que ya vimos los evangelios y los didácticos corresponden a las 13 cartas de Pablo, la carta a los hebreos que la vimos la semana pasada y las 7 cartas católicas. O sea, las cartas católicas pertenecen a los didácticos, ¿verdad? Hoy veremos las cartas católicas y a pesar de sus diferentes orígenes, fueron reunidas en una sola colección. La primera de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan, 1 de San Judas. Su título de católicas porque la mayoría no van destinadas a comunidades o personas particulares, sino a todas las iglesias sin limitación geográfica y a cristianos en general. ¿Qué significa católico? Católico significa universal. La iglesia iba creciendo y se enfrentaba a nuevas situaciones. Por ejemplo, los puntos doctrinales, el gobierno en las comunidades, la unidad en las iglesias, las persecuciones que sufrían los cristianos en algunos países. Se hizo necesaria una organización de los jerarcas de la tradición. La iglesia crecía y todo se ponía por escrito. Todo el contenido de la predicación apostólica. Y los responsables de las comunidades cuidaban de que los cristianos no se apartaran del camino ante las diferentes situaciones que surgían. ¿Qué nos muestran las cartas católicas? Nos muestran la enseñanza y la catequesis que se impartía en las primeras comunidades cristianas en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, orientadas en una vida cristiana. Aquí vemos una visión general de las cartas católicas. Aquí está Santiago, una de Pedro, otra de Pedro, Juditas y 1, 2, 3 de Juan. Todas estas cartas las vamos a desmenuzar rapidito, poco a poco. Vamos a empezar con Santiago. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 26. Este es el versículo principal. Se le llama también Santiago el menor. Es hijo de Alfeo y Cleofás y de María, hermana o pariente de la Virgen. Es de la familia de Jesús. Lo llamaban hermano del Señor. Le decían el incrédulo porque creyó hasta después de la resurrección. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la diáspora. El apelativo siervo es un título de dignidad
fue dado a personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Jacob, Moisés. Lo utilizaban también Pablo, Pedro y Judas. Aquí Santiago lo está usando el título de siervo como una connotación de humildad, de modestia. La mención del Señor Jesucristo, porque hace de esta carta un escrito cristiano. La expresión a las 12 tribus de la diáspora designa a las 12 tribus judío-cristianas en el Imperio Grecorromano. Estas tribus son la esperanza, son una esperanza escatológica. Cuando lapidan a Esteban, empieza una cruel persecución contra los cristianos y Pedro sale de Jerusalén rumbo a Antioquía. A la salida de Pedro, Santiago, del que estamos hablando, tomó el liderazgo de Jerusalén y estuvo de obispo por 30 años, siendo uno de los pilares de la iglesia junto con Pedro y Juan. Se cree que la carta fue escrita en el año 56-57. Por epístola se entiende un escrito dirigido a un gran público, con estilo elevado y solemne. Una carta es un escrito enviado a un grupo limitado en estilo llano y sencillo. En este caso se trata de una carta formada por una colección de homilías de corte moralizante. Santiago escribió esta carta al darse cuenta de que el fervor de los cristianos judíos se había enfriado por causas internas y externas. Había desaliento entre los cristianos. Él, como les platicaba, era obispo de Jerusalén. En ese tiempo había muchas persecuciones contra los cristianos. Les escribió para que fueran constantes en la fe, los consuela, los anima a pesar de las situaciones. Que se mantuvieran firmes en la fe, recordándoles que para salvarse había que hacer buenas obras. Ahora sí. Esta carta está escrita en un griego elegante y rico en vocabulario, con un estilo muy cuidado. Utiliza el lenguaje figurado. Hace referencia a la naturaleza porque Santiago parece ser que vivió mucho tiempo en el campo. Se la pasaba observando. Su finalidad: exhorta a sus lectores a ser coherentes en su vida y de su fe en obras concretas, superando las tentaciones, ayudando a los pobres, animándolos a vivir con alegría, pidiendo a Dios sabiduría, apoyándose en la palabra de Dios y esperando la venida del Señor. Esta carta es una meditación vigorosa frente al prójimo. Se le ha llamado evangelio social. Señala la importancia de una fe genuina que da frutos, que produce obras y que honran a Dios. Vamos a ver, la semana pasada vimos qué es la fe. ¿Alguien me puede comentar qué es la fe? Creer. Creer, muy bien. Hebreos 11:1. Creer, aferrarse a lo que se espera, certeza de cosas que no se pueden ver.
Pero transmitir la fe es catequesis. ¿Y qué es catequesis? ¿Qué es catequesis? Es el conjunto de esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí tenemos lo que nos da la fe, lo que trae consigo la fe: auténtica estabilidad, auténtico amor, auténtico control y humildad, auténtica paciencia. Las dificultades de la vida causaron una dispersión espiritual que llevó a todo tipo de problemas, actitudes equivocadas, dudas, luchas, carnalidad, fe superficial. Entonces, esta carta también contiene múltiples referencias del Antiguo Testamento. Como lo vemos en el versículo clave, lo mismo ocurre con la fe. En el versículo clave, Santiago nos dice que hay que hacer obras. ¿Alguien puede checar el versículo clave 2:17? Dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Cómo ves? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Lo mismo ocurre con la fe, ¿verdad? Si no se produce obras, es que está muerta. Marolina, perdón. Sí, ¿Quieres también compartir? ahí en esa parte que menciona que es en contra de la discriminación, porque se menciona que no es posible creer en nuestro Señor Jesucristo glorificado y luego hacer distinción de personas. Entonces a mí me llamó mucho la atención esa parte, porque luego pues yo estoy muy involucrada como en la parte de cuestiones de discriminación a personas con discapacidad. Entonces, pues aquí en la Biblia incluso lo dice, ¿no?, muy claro que pues no puede uno creer en Jesús y hacer distinción de personas y discriminar a las personas, sino que todas las personas somos iguales, ¿no? Y entonces también esa parte me parece que pues aquí está como dicho, ¿no? Y también aquí en la parte de la fe, que dice que esta parte, que la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe. Y eso de que significa que las obras son muestras de la fe, ¿no? De que así como tenemos las obras, no es que como que diga uno, nada más te puedes salvar por la fe o por las obras. Sí, te agradezco mucho tu comentario y tienes mucha razón. Al ratito vamos a desmenuzar otra vez aquí en cultura literaria, ¿sí? Para ver si me puedes ayudar. Se manifiesta la fe. En la estructura literaria, la Carta de Santiago consta de 5 capítulos y se divide en 10 partes. Primero es el saludo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las tribus de la diáspora. Acuérdense que siervo es un título de dignidad. En el Antiguo Testamento les fue dado este título a personajes como Abraham, Jacob, Moisés, y también lo usaron Pablo, Pedro y Judas. Siervo lo usa en un tono de humildad y de modestia. Aquí nos va a dar unos consejos prácticos para soportar las pruebas en el capítulo 1. Considérense afortunados, dice Santiago, cuando Dios nos manda una prueba. Qué difícil, ¿verdad? Quien sufre y soporta una prueba fortalece su fe. La fe produce paciencia. Después de probarlo, Dios le dará la corona de la vida. Desarrolla la virtud de la tolerancia. ¿Cómo ven esta situación?
difícil pero cierta. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, hay que pedirla a Dios, pero pedir con fe, sin vacilar, confiando en que Él generosamente nos la dará. Vamos a ver ahora el origen de la tentación. La prueba es una tentación que viene del interior del ser humano. Dios no induce a pecar. El origen del pecado está en el interior del hombre. Levantar la mirada al Padre, eso debemos hacer. No nos equivoquemos. Las cosas vienen del Padre, que es luz. En Él no hay cambio. Sean prontos para escuchar, pero lentos para enojarse. Quien oye la palabra y no la practica, la olvidará enseguida como quien ve su imagen en un espejo. Te quitas del espejo y no la recuerdas. Si alguno de ustedes, ¿alguien me podría ayudar con en el capítulo 1, versículos 26 y 27, por favor? A ver, yo. Uno se cree muy religioso, pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Esta es palabra de Dios. ¿Me puedes explicar tantito? ¿Te gustó este pasaje? Pues sí, obviamente te dice que pues no digas nada más de palabra, ¿verdad? O sea, hechos, o sea, es que aquí lo que habla más, pues como dice el dicho, vale más un hecho que 1000 palabras, o sea, y aquí no se está diciendo qué hacer, a quién ayudar. Realmente es pues a eso, a los huérfanos, a las viudas, y esa parte de no contaminarte con la corrupción de este mundo, pues bueno, yo ahorita lo que estoy viendo de corrupción en este momento, pues es eso, o sea, el querer tener más, el poseer, el tener dinero, el tener fama, el ser primero. Yo siento que esas partes a mi nivel es lo que ahorita, por ejemplo, a mí me queda claro que si le preguntaras a un chavo que para él qué es corrupción o qué le contamina, pues a lo mejor sería pues más las redes sociales. Yo porque pues trato de no meterme tanto en las redes sociales, pero como que tendrías que ver en tu nivel qué es lo que te corrompe o te mueve más a perderte en no hacer lo que Dios te pide, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Tienes toda la razón. Entonces, la imparcialidad, el tema de imparcialidad entre el rico y el pobre. Al abrazar la fe, los ricos y los pobres, todos se convierten en hermanos en Cristo. Era lo que comentábamos, Marolina. Hijos del mismo Padre. Quedan abolidas las diferencias sociales, raciales y culturales. Todos los bautizados. Las escrituras nos dicen que Dios ha tenido preferencia por los pobres y el evangelio continúa en la tradición. Los pobres son los primeros en convertirse. La riqueza que los pobres han adquirido es su fe, es el reino de Dios. El mandamiento del amor debe ser practicado por todos. Tenemos que perdonar a los hombres para que Dios nos perdone a nosotros. Ahora sí vamos a tocar el tema de la fe. Este es el corazón de la carta. La fe, para que sea viva, debe de ir acompañada de obras. Por medio de las obras te demostraré mi fe. Así como un cuerpo sin alma está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta.
Es lo que comentabas hace ratito, Marolina. Pasamos a otro punto del dominio de la lengua. Aunque la lengua es pequeña, tiene un gran poder. Puede animar, bendecir, construir, deprimir, engañar y destruir. Necesita ser guiada por nuestra inteligencia. Nuestra lengua es imprescindible, pero peligrosa. Ojalá siempre habláramos de manera clara y directa, con honestidad y sinceridad, movidos por el amor, como lo hizo Jesús. A todos se nos ha ido la lengua y al instante nos hemos arrepentido. Santiago insiste en que la lengua necesita control para no ser instrumento del mal. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Hay buena sabiduría y hay falsa sabiduría. En buena sabiduría está la buena conducta, las obras que vienen de lo alto, la imparcialidad, y en la falsa sabiduría se acompaña de vicios, envidia, jactancia, mentira, produce rivalidad y discordia. ¿Cómo vamos? Me estoy yendo un poquito rápido porque son muchas cartas. Ay, sí, pero está súper interesante, no inventes. Las pasiones engendran discordia. Santiago nos dice que estemos preparados para la venida del Señor. Tener paciencia como Job. ¿Alguien sufre? Que ore. ¿Está alegre? Que cante salmos. Es preciso orar siempre sin desfallecer. Vamos a reconocer, tenemos las exhortaciones finales es reconocer los pecados, rezar unos por otros para ser sanados. Aquí en esta presentación nos exhorta a vivir las virtudes cristianas, paciencia, dominio de la lengua, caridad para con los pobres. Condena la avaricia, la ambición, la discriminación de las personas. También menciona la unción con aceite que era practicada como remedio terapéutico, pero también servía como signo religioso. En el caso de Santiago, no era unción medicinal, sino una acción ritual, pues se realizaba en el nombre del Señor, es decir, como símbolo de la presencia del poder de Cristo. Dejamos. En las presentaciones. Sí. ¿Ya le cambiaste? Ya. Aspectos doctrinales. El mensaje principal. La fe sin obras es fe muerta. Santiago pone fin a su carta, no con los saludos de costumbre, sino con una invitación pastoral evangelizadora de gran valor. Quien convierta a un pecador, salvará su alma. Al terminar la lectura de esta carta de Santiago, nos queda una agradable impresión de haber seguido y escuchado a un sabio maestro cristiano que ha sabido sacar de las arcas lo nuevo y lo viejo. Y yo les pediría que ya cuando estén en su casa, lean cuidadosamente esta carta, que es una joya. ¿Tienen algún comentario, alguna aportación para que siga mi compañera Claudia?
Pues así es, Leti, es una verdadera joya esta carta. Muchas gracias, Leti. Qué bonita clase, muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Hola, vamos a continuar con la primera carta de Pedro y les pido de favor que tengan su Biblia abierta en ese libro para que me ayuden leyendo alguna cita. Dios, vamos a leer esta cita clave. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna y ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos y hacerlos fuertes e inconmovibles. Esta cita es una invitación a mantenernos firmes y fuertes en la fe. Si alguien fue testigo de la vida y del sufrimiento de Cristo, fue Pedro. Así nosotros los cristianos también a través de los padecimientos conocemos el gozo verdadero en medio de las dificultades. Vamos a ver los antecedentes del libro. Permítanme. Son los antecedentes. Que se me mueve de más. Todos conocemos a Pedro. Él mismo se identifica en esta epístola como el apóstol de Cristo Jesús. Y fue justamente Silas, el compañero de viaje, el compañero de Pablo en sus viajes misioneros, quien lo apoyó en la redacción de esta carta. Pedro, que en griego significa roca, inicialmente era conocido como Simón. Era originario de Betsaida, hijo de Jonás, hermano de Andrés. Eran pescadores y justo fue Andrés su hermano el que se lo presentó a Jesús. Hablaba griego, arameo, era casado y en la época en que Cristo ministraba en Galilea, él vivía en Cafarnaúm. Fue llamado por Jesús para estar con él en forma permanente y aprender a ser pescador de hombres. Pedro tenía un gran liderazgo entre todos los discípulos del Señor. Y esta fue una de las razones por las que después de resucitar Cristo lo confirmó como pastor de sus hermanos y por eso hablamos del primado de Pedro. Esta carta fue escrita en Roma entre el año 64 y 68 después de Cristo. ¿Alguien me puede ayudar a leer la primera de Pedro 5:13, por favor? Yo te ayudo. Primera de Pedro 5:13. Sí, primera de Pedro 5:13. Aquí está. Capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Tengan paz todos ustedes, los que pertenecen a Cristo. A Cristo. ¿Por qué recurre Pedro al nombre simbólico de Babilonia? Porque ahí les está diciendo, saluda a la comunidad que se ha congregado en Babilonia. Porque en el lenguaje de los cristianos, en aquel tiempo Babilonia indicaba que era la ciudad grande, el símbolo del progreso, faro de la civilización y el centro de las religiones paganas. Eso era Roma. Entonces Pedro sabía que al poner la palabra Babilonia, todos los cristianos iban a entender que estaban hablando de Roma. Según la tradición, Pedro fue ejecutado y martirizado durante la persecución del emperador Nerón en Roma en el año 67-68 después de Cristo y fue enterrado en unos terrenos de la colina del Vaticano.
La ocasión y finalidad de esta carta, Pedro escribe esta carta a los cristianos de la diáspora, es decir, a todo el pueblo judío que estaba disperso por varios lugares. Y es una exhortación a un grupo de 5 iglesias situadas en Asia Menor, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Todas son provincias evangelizadas por Pablo y empezaba a vislumbrarse un horizonte sombrío para estas nuevas comunidades cristianas tras la detención de Pablo. Entonces, por eso Pedro les escribe a consecuencia de ese desconcierto que les produjo este hecho. Los creyentes no cuestionaban las estructuras sociales o políticas de su tiempo, pero se había introducido un estilo de vida nuevo en el que se hacía ver como extranjeros en su propio ambiente. Y esta forma de vida no tardó en hacerse sospechosa porque pues los veían diferentes a ellos, ¿verdad? En su comportamiento. Y el simple hecho de ser cristiano se convirtió en un delito castigado con la calumnia, el desprecio y la hostilidad. Pedro escribe esta epístola para alentar a los cristianos a profundizar cada vez más su compromiso bautismal. Es un cambio al sentido de la vida, de nuestra vida, al descubrimiento espiritual del alma, que es en donde se inscribe toda nuestra historia y es la que entrará en el mundo de la eternidad. De ahí que el tema central sea el comportamiento cristiano, no solo dentro de la comunidad eclesial, sino en relación con todo el mundo. Si alguien entendía lo que implicaba la persecución era Pedro. Él fue golpeado, fue amenazado, castigado y encarcelado por predicar la palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme sin amargarse y sin perder la esperanza, afianzado siempre en la fe, vivir en una forma obediente y victoriosa. Y este conocimiento de una esperanza viva en Jesús era el mensaje, o sea, seguir el ejemplo de Jesús. Tal vez voy un poco rápido, pero queremos que nos dé tiempo para poderles compartir todas las cartas. Los aspectos literarios. ¿Alguien me puede ayudar a leer los recuadros del lado izquierdo, por favor, de la presentación? ¿Cómo está escrita esta? Sí, por favor. Los del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, es escrita en griego, sencillo pero correcto y armonioso, en tono seguro, entusiasta y alegre. Esta epístola es notable por la dulzura, la bondad y el amor humilde con que está redactada. Gracias. ¿Es Sandra? Sí, Sandra, bueno, es que Sí. Disculpen, pero es que no me aparecen todos los cuadritos, pero bueno, muchas gracias. Su emotivo tono pastoral ha garantizado que a lo largo de este tiempo esta carta haya contribuido en forma notable a la teología, a la ética y a la liturgia cristianas. Habla de la conducta y de la responsabilidad del cristiano en la sociedad, dirigiéndolo en su viaje al cielo, elevando sus pensamientos y deseos a esa felicidad y fortaleciéndolo en sus debilidades, en sus tentaciones y en sus aflicciones. Vamos a ver la vista panorámica de esta carta, primera de Pedro. La primera carta de Pedro consta de 5 capítulos y se divide en 5 partes. La primera es el saludo inicial y está dirigido a todos los que viven fuera de su patria. La segunda parte es nuestra esperanza viva y vida santa. Es el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 12. Todas las palabras de este párrafo nos manifiestan la esperanza y la experiencia espiritual de los recién bautizados, y cuya herencia es una renovación interior, un llamado a llevar una vida útil y preciosa ante Dios. La gracia nos invita a seguir, a no decaer, y nos da una esperanza. Nos dio una vida nueva y una esperanza a través de la resurrección de Cristo. La tercera parte es nuestra sumisión y honor a Dios.
¿Qué quiere el Señor que hagamos respecto a la autoridad, a los gobernantes, al trabajo y al hogar? ¿Alguien me puede leer, por favor, la primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 25? Capítulo 2, versículos del 13 al 25, por favor. Yo te ayudo. Gracias. Soy Amalia. Ay, gracias, Amalia. Del 13 al 25. Sí, por favor. Sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Sean libres, pero no hagan de la libertad un pretexto para hacer el mal. Sean libres como servidores de Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al que gobierna. Que los sirvientes obedezcan a sus patrones con todo respeto, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros, porque ahí está el mérito en que soportan malos tratos sin haberlo merecido, habiendo actuado a conciencia y por Dios. Porque, ¿qué mérito habría en soportar el castigo cuando se ha faltado? En cambio, si pueden soportar que los traten mal cuando han actuado bien, eso es grande ante Dios. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga justamente. Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que muertos a nuestros pecados empezáramos una vida santa. Y por su suplicio han sido sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Gracias, Señor. Amalia. ¿Alguien me puede leer? Vamos a ver ahora qué nos dice el Señor sobre los deberes de los esposos. Bueno, más bien, Pedro. Primera de Pedro 3, 1, 7. Por favor. A ver qué es lo que nos... Yo te ayudo. Soy Telma. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que los que no creen en el mensaje puedan ser convencidos, sin necesidad de palabras, por el comportamiento de ustedes. ¿Nada más esa? Hasta el 7, por favor. Perdón. Al ver ellos su conducta pura y respetuosa, que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y le llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. En cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, no solamente porque la mujer es más delicada, sino también porque Dios en su bondad les ha prometido a ella la misma vida que a ustedes. Háganlo así para que nada estorbe sus oraciones. Ay, qué bonito. ¿Verdad que está hermoso? Todos los consejos todo lo que dice Pedro. Muy difícil de seguir. Sí, pero cómo encierra todo, ¿verdad? De todo lo que es la vida propia del ser humano. Bueno, gracias, Telma.
De Y nada. la gracia nos invita a vivir fielmente y nos da una esperanza. Dios quiere que obrando el bien hagamos callar a los tontos que nos critican sin saber. La cuarta parte es nuestro sufrimiento y el sufrimiento de Cristo. Dado que Cristo padeció en su carne, rompió con el pecado y nos pide actuar con la conciencia limpia. Alegrarnos de compartir los sufrimientos en Cristo, porque también nos concederán alegrías. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos levante. Descarguen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida siempre de ustedes, de nosotros. Nos llama a mantenernos siempre firmes y nos da una esperanza que confiar nuestras almas al Creador y seguir haciendo el bien. Y la quinta parte son los saludos, es la conclusión, son los saludos finales. El tema central es la vida santa en un mundo hostil, esperanza en medio del sufrimiento. Los versículos claves ya los hemos leído. Y como vemos a Cristo en Primera de Pedro, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, la piedra angular de la iglesia y el pastor de nuestras almas. Continuamos con la estructura literaria. Bueno, esa ya la vimos dentro de la vista panorámica. Vamos a los aspectos doctrinales. La paciencia activa en las tribulaciones con Cristo como modelo. Las pruebas y las tribulaciones contribuyen a incrementar nuestra paciencia y Jesús quiere enseñarnos una disciplina a través de la espera. La paciencia es palabra de Dios. Él nunca tiene prisa, nunca está apurado y toma un tiempo llevar a una persona a la madurez completa en Cristo. Nos exhorta a una vida cristiana más santa, una vida nueva en Cristo, a ser diferentes de lo que hubiéramos sido si no hubiéramos conocido a Cristo, y también a ser diferentes de los no creyentes que están a nuestro alrededor. El bautismo y la cruz enseñan lo que ha de ser la presencia cristiana en el mundo y las consecuencias que causa el bautismo para los cristianos que viven en un ambiente hostil. Pedro nos dice, ustedes que han reconocido a Cristo son el verdadero Israel. No formamos los bautizados una religión más. Somos el pueblo de Dios, minoría activa y levadura del mundo. Aquí terminamos esta carta. ¿Tienen alguna duda? Yo un comentario. Dime, Marolina. Pero es que está fallando mi cámara, pero aquí yo me acuerdo también de la parte, no sé, como que lo enlacé también con la parte anterior de Santiago y también con la parte de la multiplicación de los panes en Mateo, ¿no? De que, porque, por ejemplo, no quiere decir en Pedro que no vamos a hacer algo por defender a las personas que necesitan, ¿no? Porque ahí dice, hay que como que pacientemente pues tomar todas las cosas, ¿no? Si hay injusticia sobre nosotros. Pero también, por ejemplo, Santiago dice esta parte, ¿no? De que un verdadero cristiano pues va a ayudar a las demás personas, pero también dice cómo los va a ayudar, pues en la forma en que debe de pedir las cosas, que las debe de pedir con, o sea, no de una manera de por su ego, sino de una manera por el amor, digamos. Y por ejemplo, en Mateo decía eso, ¿no? De que cuando se multiplicaron los panes, como Cristo le dijo a sus discípulos que ahora los discípulos y pues los que lo siguen, pues son los que van a hacer esto, ¿no? De que van a repartir, digamos, los panes o a otras personas que necesitan, pues lo que necesitan, ¿no? Y entonces, pues yo creo así como eso, de que no significa que no vamos a ir por la defensa de personas que necesitan, digamos, alimento o ayuda, sino que se va como que con una forma pensando en Jesús, no pensando, o sea, cómo actuaría Jesús, ¿no? No pensando como de manera orgullosa, sino pensando en ayudar y ahora nosotros somos estos discípulos que vamos
a repartir como los panes y los peces. Exacto. Y gracias. No, gracias a ti por tu participación. Bueno, vamos a continuar con la segunda carta de Pedro. Vamos a leer el siguiente versículo clave. Hermanos míos, ustedes estén prevenidos, manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. Crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la constante petición que Pedro hace a todos los cristianos a lo largo de esta carta. Los antecedentes del libro. Esta segunda carta de Pedro, al igual que la primera, no nombra a sus destinatarios. Parece que sus advertencias van dirigidas todas a las iglesias que se envió la primera carta de Pedro. Aunque existe controversia sobre su autenticidad, el autor se llama a sí mismo al inicio de esta carta como Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Sin embargo, hay que tratar con mucha cautela el punto de la autenticidad. Son numerosos los temas y las palabras que aparecen en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro que no se tocan en ninguna parte del Nuevo Testamento, únicamente en el libro de Hechos, y son los discursos propios que Pedro relata. Entonces, hay que reconocer que esta carta se debe mucho a él. Fue escrita en Roma antes del año 64-65 después de Cristo, igual que la primera de Pedro. Y si no fue escrita por Pedro, se sitúa a mediados del siglo II después de Cristo. La ocasión y la finalidad de esta carta de Pedro es muy distinta a la primera carta que escribió, perdón, en donde el apóstol enfrentaba la persecución de los cristianos y el encarcelamiento de Pablo. Ahora se enfrenta ante una gran amenaza por parte de los falsos maestros o falsos profetas, que se introducían en las comunidades cristianas poniendo en riesgo la estabilidad espiritual de los nuevos creyentes y hasta la fe de los más maduros. Ahora podemos entender la urgencia y el motivo de esta carta, así como el tono de las advertencias y los argumentos a los que recurre. Empezaba a desarrollarse en la iglesia primitiva gente que se presentaba como cristiana y no lo era. Gente que teniendo una vida corrompida se ponía la máscara de la virtud. Hombres que fingiéndose ser profetas intentaban hacer creer a los fieles doctrinas extrañas al Evangelio de Jesús. Pero sobre todo pretendían atraer a los cristianos a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la fe verdadera. Ese era lo que más intentaban esos falsos profetas. El escepticismo respecto a la venida del Señor y el juicio divino era su principal error. Pensaban que el juicio futuro no sucedería y criticaban la predicación apostólica. Negaban el juicio venidero y eso, al negar el juicio final, les sirvió de pretexto para que su comportamiento fuera de una manera inmoral y llevar una vida de libertinaje a muchas personas. Pedro no deja de insistirles que deben de esperar con una vida santa el regreso del Señor. Los aspectos literarios de la carta. Está escrita en griego, elaborada con maestría y detenimiento. Varía de la exhortación a la exposición y controversia y tiene tonos solemnes y discretos. También encontramos arrebatos apasionados. Es la epístola que más concretamente expone a los falsos maestros y tiene las características propias de un género literario llamada carta testamento o discurso de despedida o discurso del adiós.
Es donde un personaje se supone cercano ya a la muerte, reúne a los suyos para darle las últimas recomendaciones con el objeto de asegurar la permanencia en el grupo, advirtiéndoles sobre los peligros que lo amenazan. Para ello les recuerda el pasado y los conforta con la seguridad de que Dios seguirá actuando en el futuro. Entre todo su discurso quiere dejar a los lectores un testamento espiritual. Eso era lo que pretendía Pedro. Sentía Pedro, ya sabía que ya se acercaba su hora y entonces por eso decidió escribir esta carta así con este género literario. La segunda carta de Pedro, su vista panorámica, son 5 partes: el saludo inicial, después la exhortación a la madurez espiritual, que es el capítulo 1. ¿Cómo puedo crecer en la gracia y en el conocimiento a través del poder divino que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad? La advertencia nos advierte que sean puros. Hay un recordatorio de que se mantengan firmes en la verdad que poseen. Y hay una promesa, que es esforzarse por confirmar el llamado de Dios para que se facilite la entrada al reino eterno. El segundo capítulo denuncia a los falsos maestros. ¿Qué se debe de esperar para los falsos maestros y los falsos profetas? Hay una seguridad que recibirán la condenación y la destrucción. ¿Qué advertencia? Que tengamos cuidado ante ellos. Un recordatorio: más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad que después de haberlos conocido, apartarse de ellos. Y una promesa: que el Señor sabe librar de las pruebas a sus servidores. El tercer capítulo es la anticipación del regreso de Jesucristo. ¿Qué clase de personas deberíamos de ser? Personas que llevemos una vida santa y una vida piadosa. ¿Qué advertencia? Que seamos diligentes, que tengamos cuidado. Un recordatorio: que la santa doctrina y las palabras dichas por los profetas son las verdaderas, es el mensaje de Dios. Y hay una promesa: buscar nuevos cielos y una nueva tierra en la que reine la justicia. El tema principal es la madurez espiritual, es el remedio ante los falsos maestros y la respuesta correcta a la luz de la segunda venida de Cristo. El versículo clave, ¿quién me lo puede leer, por favor? Es segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a ver cuál es el versículo clave. Capítulo 3, 17, 18. Sí, segunda de Pues Pedro, sí. 3, 17, 18. Ay, no, ya se me movió. Si alguien la tiene. Bueno, miren, si quieren se las digo aquí. Aquí la tengo. Aquí bueno. está. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Y 18. Así, y 18. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. O sea que por eso nos incita y nos exhorta Pedro que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que aunque ya crees, ya sabes, ya conoces, que no dejes que la gente que no cree o que duda nos arrastre a esa incredulidad, ¿verdad? ¿Cómo vemos a Cristo en la segunda de Pedro? Jesús es la estrella o el lucero de la mañana, quien rescata a los justos de la tentación y reserva a los malvados para juzgarlos. Ahora, la estructura literaria consta de 3 capítulos y se divide en 6 partes. El saludo,
el carácter y el conocimiento espiritual. Esta me gusta mucho porque dice, tuvimos la suerte de recibir una fe preciosa que no se fundamenta ni en razones ni en teorías. Creemos en lo que los apóstoles vivieron y en las palabras de los profetas, y estamos invitados a vivir la misma admiración y experiencia de ellos cuando Dios se les reveló. La tercera parte, la naturaleza y los peligros de la apostasía, la condenación de los impíos, la esperanza de los creyentes y por último la exhortación final. Estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Eso es el principal mensaje de Pedro en esta carta. Los aspectos doctrinales, Pedro recomienda la paciencia, el arrepentimiento y la conversión, porque el Señor puede pedir cuentas en cualquier momento. Hay que esforzarnos para que Dios nos encuentre en paz, sin mancha y sin culpa. Recuerda el sentido de la vocación cristiana, que es el discípulo de Cristo está llamado a vivir santamente, en conformidad con la palabra apostólica y profética, inspirado por el Espíritu Santo. Y hace un llamado a la santidad. Pedro enseñó que para los cristianos y la segunda venida de Cristo es el incentivo para una vida santa. Y que no se demora en su promesa de volver a venir. Solo se debe a su paciencia misericordiosa que quiere dar a todos, el tiempo necesario para convertirnos. Terminamos esta segunda carta. Si hay alguna duda. ¿No hay ninguna duda? Bueno, continúa Leti con las cartas de San Juan. Muchas gracias. Gracias, muy bonito. Pues ahora sí que vamos turbo. Turbo. Vamos a seguir con San Juan. Las tres cartas, junto con el cuarto evangelio y el Apocalipsis, forman la tradición juanina del Nuevo Testamento. Los 5 documentos provienen de una misma escuela de pensamiento cristiano. 3 cartas, un evangelio y el Apocalipsis. El nombre de Juan no aparece en ninguna de estas cartas, pero los estudiosos están de acuerdo en que fueron escritas por San Juan, el apóstol que Jesús amaba, y al que le fueron revelados los secretos del cielo. Aquel que se reclinó en su pecho en la última cena. Estas cartas son una síntesis de la vida cristiana. Por encima de todo el amor y la vigilancia de conservar y defender la fe y la doctrina. Las cartas son la respuesta a un conflicto que nació cuando un grupo de personas que se identificaban como anticristos empezó a ver el evangelio de manera distinta y se separaron de la comunidad cristiana. Entonces estos son los temas que Juan va a tocar en estas cartas. La comunión con Dios, el espíritu de la verdad en la iglesia, la muerte redentora de Jesús y la caridad fraterna. Sobre todo, él quiere fe en Jesús y en su iglesia. Aquí estamos, esa fue la introducción, pero seguimos Primera de Juan, versículo clave. El versículo clave es: el que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Esta primera carta, escrita por Juan, hijo de Zebedeo, apóstol de Jesús, hermano de Santiago, el de la carta anterior. Unas veces habla en plural,
representando a un grupo apostólico. Otras veces habla en singular como padre espiritual de la comunidad. Tiene mucha afinidad con el cuarto evangelio. Se cree que va dirigida a las comunidades de Asia Menor, en donde Juan gozaba de autoridad y alta estima, donde les habla con mucho cariño en forma paternal a través de toda su carta. Se dirige a él como mis pequeños, mis hermanos. Se cree que se escribió en Éfeso en el año 95, a fines del siglo I después de Cristo. Se cree que la primera carta es la última, o sea, que la segunda y la tercera son anteriores. Juan se presenta como testigo directo del que ha sido su maestro y amigo. Habla en plural porque se siente solidario con el grupo de los primeros apóstoles que, como él, dan testimonio. Más que una epístola o carta, la primera de Juan es una exhortación dirigida a las iglesias de Asia para invitarlos a caminar en la luz, en la verdad y en el amor. Y desarrolla un misterio redentor, una teología trinitaria súper interesante, dirigida a Dios Padre, una cristología alta y profunda, y al Espíritu que se representa en soplo, viento, muy desarrollado. Es una síntesis de la vida cristiana donde Juan resume su experiencia personal de Jesús, el verbo de la vida, Jesús humano. Las iglesias estaban sufriendo una crisis grave por la aparición de pseudo profetas. Los falsos predicadores habían sido miembros de la comunidad y se habían separado. Esto también se les llamó anticristos, seductores, profetas de mentira. Intentaban engañar y seducir a los creyentes predicándoles novedades de la doctrina recibida. También se desarrolló un movimiento de gnosis, que ellos decían que se dedicaban al conocimiento de la parte intelectual. Ellos decían que para salvarte no necesitas la fe, que tú te salvas por ti mismo. Profesaban y negaban que Jesús fuera el Cristo, el Hijo de Dios. Rechazaban la encarnación. El Hijo de Dios vino solo por agua. Se presentaban como maestros inspirados por el Espíritu. Se ufanaban de estar en comunión con Dios, pero no observaban los mandamientos. Decían no tener pecado ni haber pecado. El amor fraterno ni les interesaba. Es uno de los documentos más importantes del Nuevo Testamento. Esta epístola es una obra de gran madurez. Se presenta como testimonio apostólico que invita a la comunión con el Padre, Hijo y la comunión entre los creyentes. Se le considera una encíclica de carácter homilético y teológico. Palabra nueva que vamos a aprender. Homilético es una rama de la teología pastoral que estudia los sermones y discursos religiosos. Está escrito en tono cálido, amable, tierna, como cuando un padre habla a sus hijos. Escrita desde el corazón de un pastor que tiene preocupación por sus ovejas. Juan comunica a su rebaño algunos aspectos esenciales de la fe. Tiene 5 capítulos, se divide en 2 partes.
La primera parte es caminando con el Dios de la luz. La segunda parte, respondiendo al amor de Dios. Un prólogo, pero lo importante, caminando con Dios de la luz, es viviendo en la luz y permaneciendo en la luz. Y si estás en el amor de Dios, tienes que practicar la rectitud, amando a los otros como Dios nos ama y creyendo en Jesús. El tema principal es vivir en amistad con Dios, quien es luz y amor. Y los versículos claves son varios. En el 1:5-7 comenta que Dios es luz. Dios es luz y no hay tinieblas. En el versículo 4, Dios nos amó primero y mandó a su Hijo. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Jesús es la palabra de vida. Dios ha hecho carne para dar vida eterna a los creyentes. Pasamos rápidamente a la estructura literaria. La primera carta de Juan consta de 5 capítulos y se divide en 7 partes. Una introducción, donde Juan se presenta como testigo del que ha sido su maestro y amigo. El tema central es el verbo de la vida en toda la carta. Lo hemos visto y oído, lo anunciamos para que estés en comunión con nosotros. La comunión o coinonía consiste en una unión mutua y profunda en la que se goza de comunicación de vida. Caminar en la luz. Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en las tinieblas. Tendrá la luz de la vida. Y no es posible entrar en comunión con Dios si no estamos bien en comunión con los otros. Este es el precepto del amor mutuo. Vivir como hijos de Dios. No solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Cuando Él se aparezca en su gloria, seremos más semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Es fuente de amor y de fe. Si somos hijos de Dios, si tenemos vida eterna, vida divina, vida espiritual, se la debemos al inmenso amor con que el Padre nos ha amado al enviarnos a su Hijo, que nos comunicará su propia vida. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El objeto del escrito. Juan comenta, les he escrito estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Si pedimos algo, Dios nos escuchará. Si alguno ve a su hermano en pecado, ore por él y Dios le dará la vida. Y para finalizar, Juan se despide diciendo, hermanitos, guárdense de los ídolos. Para vivir en comunión, hay varias formas de vivir en comunión. Bajo el principio de la luz, es necesario caminar en la luz. Debemos reconocer nuestra condición de pecadores. El que no, sobre todo, el gran mandamiento del amor al prójimo. El que no ama a su hermano está en las tinieblas y por lo tanto no puede conocer a Dios. Bajo el principio de la filiación divina, para entrar en comunión con Dios es necesario vivir como hijos de Dios. Debemos parecernos a Él, imitando
imitarlo en su manera de obrar, ser puros como Él es puro, ser justos como Él es justo. Y bajo el principio de Dios es amor, para entrar en comunión con Dios es necesario con toda su profundidad decir que Dios es amor. El amor con mayúscula. El que no ama no ha conocido a Dios. Pretender amar a Dios sin amar a los hermanos es el peor de los engaños. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios. Ama de veras a Dios. Puede amar, el que ama de veras a Dios puede amar a los hombres como hijos de Dios. Y para amar así a los hombres es necesaria la fe en Jesucristo, en quien el amor de Dios se hizo plenamente visible. El que tiene esa fe vence al mundo con la fuerza del amor. Esta es la primera carta de San Juan, es para darnos una pequeña idea de lo que se trata y seguir nosotros estudiando en casa. Pero vamos a pasar. ¿Alguien tiene algún comentario o alguien quiere decir algo de la primera? Le seguimos rápidamente con la segunda porque el tiempo nos come. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en su doctrina está unido al Padre y también al Hijo. En esta carta, el autor se presenta a sí mismo como el presbítero, en donde la tradición vio al apóstol San Juan. Va dirigida a una señora elegida, que es una iglesia local, muy probablemente de Asia Menor. Se escribió en Éfeso y se cree que la segunda es anterior a la primera. La fe de la comunidad se ve amenazada y Juan les advierte por la presencia de falsos maestros. Los falsos maestros niegan el misterio de la encarnación. Juan quiere alertar a los creyentes contra esas enseñanzas y les recuerda que ellos poseen el conocimiento de la verdad y que deben de vivir la verdad amándose los unos a otros. Hay notables similitudes entre la primera y la segunda. Se le da la misma importancia al amor en esta carta y se insiste con igual energía en la encarnación de Jesús. El término de los falsos maestros anticristo también se menciona en esta carta. Nadie puede conocer al Padre a no ser por medio del Hijo hecho hombre. ¿Alguien me puede leer el siguiente párrafo, por favor? Este párrafo de la presentación, ¿alguien me lo puede leer? Yo. Dice, yo, Sandra. Dice, la característica peculiar de la segunda de Juan es su advertencia severa contra cualquier apoyo de la actividad de los falsos maestros. En vista de que los misioneros dependían de la hospitalidad de los cristianos que los acogían como huéspedes en sus hogares, el recibir en casa a los que enseñaban mentiras equivalía a fomentar la falsa doctrina. Muy bien, muy bien. San Juan advierte a una comunidad cristiana llamada Señora Elegida sobre el falso mensaje de unos impostores. Les aconseja que no tengan nada que ver con ellos,
ni los dejen entrar en sus casas. Las palabras son duras, pero el razonamiento es correcto. En la vista panorámica tenemos 13 versículos, una introducción, caminen en la verdad y en el amor, permanezcan firmes ante el error. Encaminen en verdad y amor. Aquí nos dice Juan, les da que reciban la gracia y la misericordia. Y permanezcan. La ley fundamental para Juan en esta carta es el amor. Entonces, les hace una exhortación para que sigan amando. Y les advierte de nuevo, si dan hospitalidad, fomentan la falsa doctrina. Eso no lo permitiría Juan, digamos, se los da mucho a entender. La hospitalidad y amabilidad deben concentrarse solamente en los que están dando los fundamentos de la fe. O sea, en los que llevan la palabra de Dios. No se les tiene que dar cabida, hospedaje, porque a eso se dedicaban, llegaban a casas, ¿verdad? Y eso les pide Juan. La segunda carta de Juan consta de un capítulo y se divide en 4 partes. Les dice, reciban paz, misericordia y gracia de parte de Dios Padre y su Hijo. Santos son los que le integran. Les hace elogios y les dice que los amó de verdad, y no solo yo, sino los que han conocido la verdad a causa de esta misma verdad que permanece en nosotros. Los exhorta. La verdad es amar a Cristo. Estén alerta por los falsos impostores. Y en conclusión, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Se despide y les dice que espera verlos pronto. En los aspectos literarios también se caracteriza esta carta por ser breve y simple. Insiste en forma muy firme que hay que tener pureza de fe, amor fraterno y ruptura con los falsos maestros. Las palabras de Juan son duras, pero con el razonamiento correcto. Quisiéramos que hiciéramos una reflexión con los medios, con la televisión, el internet, la radio, las canciones, las revistas. Llegan a diario huéspedes virtuales a nuestra vida. Algunos mensajes motivan a una vida íntegra y fructífera. Otros promueven valores y comportamientos contrarios al Evangelio que pueden causar mucho daño. Por eso tenemos que analizar su contenido y no darles la bienvenida ciegamente. Hasta aquí terminamos la segunda de Juan. Rápidamente nos vamos con la tercera. Versículo clave. No imites lo malo sino lo bueno. El que hace el bien pertenece a Dios, pero el que hace el mal no ha visto a Dios. Muchos autores consideran que esta tercera carta es la primera. Probablemente igual se escribió en Éfeso, pero esta va dirigida a una persona, a Gallo, un cristiano. Al igual que la segunda carta, la tercera se enfoca en un asunto básico de hospitalidad, pero desde un punto de vista diferente. En la segunda,
Juan advierte en contra de la hospitalidad para los falsos maestros. Y en la tercera, Juan condena la falta de hospitalidad mostrada a ministros fieles de la palabra. O sea, Juan mandó una expedición misionera y no los recibieron. Es la carta más personal de las 3 epístolas. Pocas cartas en el Nuevo Testamento van dirigidas estrictamente a un individuo. La otra es la carta a Filemón. La tercera, aquí vemos, hay 3 personajes en esta carta. Gayo es un discípulo laico de buena posición. Juan lo elogia y se alegra grandemente al saber que camina en la verdad. Gayo ha ayudado con caridad y amor a predicadores itinerantes enviados por Juan. Ellos han dado testimonio a la iglesia de esa acogida bondadosa. Juan invita a Gayo a que continúe ayudándolos, porque trabajar en el nombre de Jesús en la obra de la verdad. Otro personaje que interviene en esta carta es Diótrefes. Juan lo hizo responsable de una comunidad, no se sabe cuál, pero él, para Diófretes, Juan era un anciano molesto y él quería dominar en su iglesia. Cortó relaciones con Juan. No quiere reconocer la autoridad de Juan por ambición de poder. Rechaza una carta suya donde le dice que van a ir a visitarlo unos misioneros. Entonces Diófretes prohíbe acogerlos y que expulsa de la iglesia a quienes lo hacen. El tercer personaje de esta carta es Demetrio. Él es probablemente el jefe de los misioneros recomendados a Gayo. La tercera carta de Juan es una invitación a defender sobre todo la verdad de Cristo y a optar por el bien ante la mala conducta de nuestros hermanos. Nos invita a encarar, a corregir el error para que vivan según la verdad, y lo mismo debe ser aplicado para uno mismo, ya que ninguno somos perfectos. Hemos visto rápidamente las 3 cartas de Juan. Ahora viene mi compañerita Claudia para terminar con Judas, que nos quedan 5 minutitos. Bueno, vamos a ver la última carta católica, que es Judas. Vamos a hacer, como dice el padre Mario, una pincelada por el tiempo. Y bueno, vamos a ver este versículo clave, que es: edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe cristiana, orando en el Espíritu Santo. Judas es uno de los libros más breves de la Biblia y hay una gran similitud entre Judas y la segunda carta de Pedro. ¿Cuál será? La perseverancia en medio de la falsedad. O sea, es sobre los falsos profetas que se han infiltrado en la comunidad cristiana. No te preocupes, Nati. El autor de esta carta se identifica a sí mismo como Judas, el siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Es hermano de Santiago, el apóstol, el Santiago el menor. Santiago, que Leti les explicó al principio. Judas es uno de los 12 apóstoles. ¿Alguien tiene prendido su micrófono y se oye ruido? Gracias. Judas era uno de los 12 apóstoles. En Hechos y en el Evangelio de Lucas se refieren a él como Judas, y en el Evangelio de Mateo y de Marcos se refieren a él como Tadeo, para distinguirlo entre Judas el traidor y Judas el que siguió a Cristo. Hoy en día se le conoce en la Iglesia Católica
como San Judas Tadeo, el patrón de los casos difíciles. La carta está dedicada a aquellos amados en Dios y preservados en Cristo. Se cree que está dirigida a las mismas iglesias de Asia Menor, que fue a las que Pedro escribió su segunda carta. En ambas cartas se condenan los mismos errores y se escribió alrededor del año 64-65 después de Cristo. La ocasión de esta epístola es la dispersión de los errores dogmáticos morales entre los cristianos hebreos. Es decir, que se empezó a filtrar o a introducir la doctrina de los hombres, no la doctrina de Dios. Entonces, eso ayudó a que abusaran de la libertad cristiana, llevando una vida de libertinaje moral y negar al soberano Señor Jesucristo. Los aspectos literarios, bueno, les voy a resumir nada más cómo ve Judas a los falsos profetas. Los compara con las nubes, con los árboles y con las estrellas. ¿Por qué? Porque las nubes son nubes sin agua, árboles que no dan fruto y estrellas que han perdido su rumbo. Esta carta es el único libro del Nuevo Testamento que está enfocado exclusivamente a confrontar la apostasía, que ya habíamos visto que era el abandono de la fe verdadera. Es el único libro que trata ese tema. Ya nos vamos a los aspectos doctrinales para terminar. Luego, si ustedes tienen oportunidad de ver, ya que les mande Maya la presentación, que tengan oportunidad de checar la vista panorámica, bueno, de leerlo prácticamente completo, ¿verdad? Para que se den una idea más completa. Vamos a terminar ya con Judas. Se describe como un defensor de la fe. Los impíos no son los paganos que están fuera de la iglesia, sino que están dentro de la iglesia. Los que nos engañan, los que nos mezclan ángeles con horóscopos, con el tarot, etcétera, con este tipo de gente, es de la que nos tenemos que cuidar. Es el que se relaciona con la fe, no quiere decir que vive en la fe, porque los impíos no tienen al espíritu como los justos. Y el impío permanece eternamente en la oscuridad de las tinieblas, mientras que el justo va a vivir eternamente. Y nos habla de los oponentes, hace alegorías hirientes para toda esa gente que está en contra de él. Nos exhorta a ser creyentes y afirmarnos en nuestra doctrina y en nuestra fe. Y sobre todo, rescatar de cierta manera a los que han sido engañados, porque no es lo mismo los falsos profetas, que ellos con dolo y con toda la mala intención infiltran esas falsas doctrinas, sino la gente que ha sido engañada, la que le crea a esas personas. Entonces, para ellos sí va a haber compasión. Y Judas nos dice a los seguidores de Cristo: hay que estar prevenidos y conservar firmemente la fe en la que está la verdadera vida para que demos frutos de santidad. Pues bueno, aquí una pequeña pincelada del libro de Judas. Terminen ustedes de leerlo y les dejo a Nati y a Margarita que les quieren dar un mensaje. Gracias. Hola, Gracias. hola. Después de haber escuchado tan magnífica explicación de nuestras compañeras, vamos a compartir, Margarita y yo, lo siguiente. Déjenme decir. La próxima semana terminamos con el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? El Apocalipsis. El Apocalipsis. Y ya dejamos ahorita con la participación de Leti y Claudia, con eso terminamos los libros didácticos. Entonces vamos a entrar a la última clasificación, que es el libro profético, y nada más hay uno, que es Apocalipsis.
Apocalipsis lo vamos a ver en 2 sesiones. Es un libro, prepárense chicos y chicas, porque es un libro maravilloso. Para eso les vamos a encargar una tarea. Son 7 hojitas, 7 pequeñas hojitas. Ustedes saben que en la era moderna todo el mundo nos escribimos por WhatsApp, antes se usaban las cartas, pero fíjense que también Jesús escribió a 7 cartas, a 7 iglesias. Y esas cartas que escribió Jesús también nos las escribe a nosotros. Entonces, lo que les vamos a encargar es lo siguiente, se lo vamos a pasar por WhatsApp y se lo vamos a pasar de 2 maneras. Una así en PowerPoint y la otra por PDF por si alguien tiene dificultad en abrirlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una lectura a las 7 cartas. Por ejemplo, la primera carta, todas las cartas tienen 5 rubros: destinatario, remitente, el juicio que hace el Señor a esta iglesia, el llamado a la conversión que hace Jesús a esta iglesia y la promesa que hace Dios al vencedor. Para esto, por ejemplo, cada una de las iglesias, la primera carta, por ejemplo, aquí va a decir qué es lo que vamos a leer para contestar estos 5 rubros. Por ejemplo, la primera carta es de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7. ¿Estamos de acuerdo? La segunda carta, ya me pasé. La segunda carta es de Apocalipsis 2, del 8 al 11. Todos tienen los 5 rubros: destinatario, remitente, juicio, conversión. Son muy pequeños, muy cortos las citas bíblicas. Tercera carta, Apocalipsis 2, del 12 al 17. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Son 7 cartas. Pero como Margarita y yo los queremos mucho, fíjense bien lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, aquí ya les resolvimos la primera carta. Ya las tienen ustedes resueltas, porque dijimos, ay, tenemos que apoyarlas. Y entonces les va a servir como ejemplo. Por ejemplo, la primera carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. Hay un remitente. Todas las cartas son escritas por Jesús. Todas las cartas. Pero Jesús, en cada carta, a cada iglesia, se nombra de diferente manera. Por ejemplo, para la carta de Éfeso, Jesús dice, les escribe el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Ok? Sin embargo, les va a decir Jesús lo que le duele a Jesús, porque esta iglesia ha perdido su primer amor, el amor del principio. Eso es lo que le duele a Jesús y eso es el juicio. Y los va a invitar a que se recuperen. Los va a invitar a que vuelvan a lo que antes sabían hacer, para que él cambie su candelero de lugar. Y les dice que al que venza les va a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así, con este ejemplo, ustedes van a resolver las 6 iglesias restantes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Quedó entendido? Todo claro. ¿Sí? ¿Cuándo? Claro. ¿Mande? Quedó todo claro. Muy bien. Cuando terminen, si de cualquier manera, si hay alguna pregunta, alguna duda, no, por favor, no dejen de comentarlo en el WhatsApp. ¿Vale? Estaremos al pendiente. No, pues vamos a dar gracias. Sí. Por esta clase tan bonita que dieron Leti y Claudia. Yo quiero dar gracias a Dios porque ha puesto en ellas ese amor y porque ustedes no se imaginan cuánto estrés manejamos aquí los formadores para darles a conocer la palabra de Dios en forma tan rápida,
pero queremos dejarlos enamorados de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Y lo están logrando. Gracias. Gracias a ustedes. Fue una mañana maravillosa. Muchas gracias. Con Leti, Claudia, y de veras, como dice mi querida Mague, todos los formadores, ponemos nuestro granito de arena. Nos falta muchísimo, estamos aprendiendo siempre, pero con todo el amor al Señor queremos compartírselo. Entonces, si les parece bien, pues vamos a dar gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre Santo, por poner en la boca de Leti y de Claudita tu santa palabra. Ayúdanos a todos los demás a seguir en este camino de amor, en este camino de tu santa palabra. Te pedimos, Padre amado, que bendigas a cada una de las personas que están. Bendice a sus familias, bendícenos, Padre Santísimo, y te pedimos humildemente que no nos dejes de tu mano. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites discernir en tu palabra, nos permites discernir sobre aquello que te agrada y sobre aquello que no te agrada. Gracias, María, por tu sí. Gracias, Señor. Y te pedimos, María, que no nos sueltes de tu mano. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendice, muchas felicidades, todo muy bonito. Yo nada más quiero Gracias. compartirles que han sido mis compañeras durante todo este tiempo. Pues estoy radicando en la ciudad de Puebla y bueno, me siento muy acompañada por ustedes los jueves. Gracias por todo eso. Gracias. Muy bueno, Charo. Saludos hasta allá. Vamos a compartir un cuestionario por WhatsApp porque ya no nos dio tiempo de verlo aquí en clase, pero para que lo tengan y El que guste. el que guste lo pueda contestar. Qué lindas, Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hermosa Felicidades. clase. Bendiciones. Hasta luego. Dios los Gracias. bendiga. Hermosa.